En Raw, Bobby Lashley ganó 3 combates y se metió en día 1. Austin Theory sigue molestando con sus selfies. Doudrop perdió con Bianca pero tomó revancha. Y Becky Lynch destrozó el brazo de Liv Morgan. Yo creo que Liv tiene mucho talento, pero va a tener que componerse si quiere usarlo en otro momento. No. La mano. ¿Tu fin de semana se alargó y te perdiste Raw? No te preocupes porque te traigo lo mejor de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el Todopoderoso con un traje al rojo vivo y MVP hablando que lo que ocurrió la semana pasada fue porque le faltaron el respeto a Bobby Lashley. MVP pidió que agreguen a Bobby al combate por el título en día 1. Pero llegó Kevin Owens y Seth Rollins muy encabronados porque ellos se ganaron su lugar en ese combate. Entonces llegó Big E y dijo que no le tiene miedo, que ya le ganó 2 veces. Pero llegaron Pierce y Deville y ofrecieron agregar a Bobby Lashley al combate titular en día 1, solo si Bobby Lashley podía vencer a Big E, KO y Seth Rollins en la misma noche. En un combate mano a mano, uno de los campeones de parejas de Raw, Riddle, se enfrentó mano a mano con Otis. ¡Energía! No sé si Randy Orton. ¡Pueblo, al público animado, Riddle! No sé si Randy Orton realmente lo ve como un compañero de equipo y ha comenzado a quererlo, Carlos, como su verdadero pana. Oh, no, ¿Viste? lo bloquean. Un RKO. RKO y ahora lo Toma tu castigan, combate. Se va. brutalmente contra la lona, enganche brutal, enganche fenomenal. Impacto devastador y se lleva la victoria. 1, 2 y 3, Otis. Para mí que Sonya Deville y Adam Pearce deberían... No, espérate, Randy. No. Y Randy Orton atacaba intentando RKO, lo bloquea Otis, el RKO se lo gana Gable. Arrolla a la víbora Otis con tremendo codazo en la cara. Deberían ser agregados nuevamente al brotorneo ese que inventó Riddle. Deberían nuevamente participar, porque lo que les pasó a ellos fue injusto. Bianca Belair se enfrentó a Doudrop. Te va a pasar las fiestas navideñas tomando todo el sorbeto. No, qué rápido la traen directo de cara contra la esquina superior y ahora en las garras de Bianca, super bombazo. Carlos, Quedó ¿cómo la frío, levantó? quedó tendida con largas Doudrop. ¿Cómo la levantó para esa madre de los bombazos, la señora Bombaza? Tiene que aprovechar presente. esta bella oportunidad. Bianca Belair la tiene en la mira y está en la esquina, se lanza. ¡Qué giro! A ver, tiene que ponerla de espaldas contra la lona. 1, 2 y se lleva una enorme victoria Bianca Belair. Pero a Doudrop no le gusta mucho perder. Por la espalda, Doudrop. ¿Cómo llegó allí, Cabrera? Bobby Lashley se enfrentó al primer desafío de la noche, Kevin Owens. La zona media. Le bloquean la paralizadora. Levantan ahora. Acá que bombazo, rompe espina. Es que todo lo que le está lanzando en este momento, KO son corta uñas cuando Bobby le está lanzando machetes. Ahora sí viene el candado del dolor y no hay quien lo dude y rápidamente se rinde. Oye. No tuvo la oportunidad de contraatacar, no supo o no quiso saber lo que significaba ese candado del dolor. Y la primera víctima. Becky Lynch no anda muy contenta con la fanaticada, pero llegó Liv Morgan a pedir revancha en día 1 y se armó el tole-tole. Y ahora lo va a hacer. No. No la provoca el de Liv. Evita el lazo y se le va encima. Le sigue Lutez arrolladoramente y toma una máquina de dar derechazos a la cabeza del Big Time Back. Patada en la zona media para la campeona. Rodillazo a la mandíbula. Patada en la cara y la derriban a Big Time Back. Si tiene que retirarse también ella del ring. Hablando de no estar preparada, creo que Becky no estaba preparada para este ataque salvaje. Y afuera le dan con el antebrazo en la espalda. Remete Becky Lynch castigando la espalda del Liv contra el metal. Yo creo que Liv tiene mucho talento, pero va a tener que componerse si quiere usarlo en otro momento. No. La mano, el brazo, pisotones salvajes. Lo acabo de decir. Le desbarató el codo y más castigo. A la extremidad superior izquierda de Liv Morgan, más pisotones. Ahora, ¿quién provoca a quién? Dímelo tú. ¿Quién dio el primer golpe? ¿Quién insinuó que esto se podía llevar a otro nivel? El campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, hizo equipo con Finn Balor contra los Dirty Dogs, pero llegó Austin Theory con sus endemoniadas selfies. Austin Theory tomándose un selfie, lazo al cuello por entrometido. ¿Recuerdas lo que le hizo la semana Pero pasada? se duerme y zigzag para Finn encima. 1, 2. Balor ya estaba
enrutado hacia el golpe de gracia y la victoria cuando apareció este baboso de Austin Theory. Espera lo inesperado. Eso fue lo que le enseñó el señor McMahon. La reina Zelina se enfrentó a Rhea Ripley, pero Nikki Sage, que viene metiendo la pata duro últimamente, le costó la derrota a su compañera. KO quería acompañar a Seth Rollins a su match con Bobby Lashley, pero el revolucionario no quiso que se meta en su mano a mano con el todopoderoso. Pero KO se metió igual y atacó a Rollins para que descalifiquen a Lashley y así quede afuera de día 1, pero los oficiales de WWE no lo permitieron y dijeron que de ahí en adelante las luchas de Lashley seguían sin descalificación. ¡Árbitro! ¡Que suene la campana! Hasta estoy deseando que Naomi la agarre por las Se greñas. partieron en dos, a Rollins encima, Bobby Lashley, 1-2 y gana Bobby Lashley. Austin Theory sigue intentando impresionar al señor McMahon con resultados no muy claros. ¡Cállate! Wow. You're not my friend. Tú no eres mi amigo. I don't have any friends. No tengo amigos, ninguno. Y llegó el turno de Miz TV con Maryse y The Miz, que juntos propusieron que lo induzcan al Salón de la Fama de Miz. Por suerte llegó Edge a poner un poco de cordura, aunque cordura y Miz juntos en la misma frase no funciona. ¡Oh! Te lo dije, el tipo es No se sucio. va a dejar ofender, Es como un sucio. constipado. Ahí, ya se equivocó, la patadita. ¡Oh! DDT para él y a volar todo lo que está en el ring. Bueno, amigos, esto enciende más lo que podría pasar en Day One. ¡Dios mío! Y puso a Maryse escudo, que cobarde, patada en la cara para Edge. ¡Le rompecráneos, Cabrera! A Maryse no le gustó que la metan en medio y le puso tremendo sopapo al Miz. En el evento estelar, Bobby Lashley en su tercer combate de la noche se enfrentó al campeón de WWE, Big E. Eso es más peligroso, Biggie. Sigue en espalda con el antebrazo. Lashley lo carga, lo tiene sobre el hombro. Se bajó del camión Lashley. Engancha. ¡No! Biggie lo traen brutalmente de cara contra la lona. ¡Ay, Dios! El rompecaras encima. Lashley la cuenta 2. ¡Oh! Lo sorprenden. El Belly suplex. ¡Hermoso! Y el segundo en línea para Lashley. El tercero. De ladito. Evita el lazo, viene el enganche y de costadito, clásico, contraataque del campeón Biggie. Se impulsa y viene con tremenda lanza venía. De Quintana en el filo la lanza con tremendo rodillazo, lo levanta. ¡Oh! Y Urinagi rompe la mesa que estaba en el rincón, el cuerpo de Biggie va a ganar aquí Lashley. Ya está. Encima cobertura, enganche, 1, 2 y por No. poquito. ¿Qué? ¿Puedo revertir la cuenta de 3? Lashley. ¡Oh! ¡Dios mío! La parte baja de la espalda de Lashley. ¿Viste? Contra el filo del pedaño. Justamente aterrizó ahí, Carlos. ¡Oh! A ver si podía unir los dedos. No pudo. ¡Lanza! De Dios. todas maneras. Así le- Partieron en dos a Biggie. Así le ganó el A ver si visionario puede, de la a ver si moda. puede cubrirlo porque está sumamente lastimado. Y están entrando Rollins y KO al ring Bueno, ahora. esto es papás en descalificaciones. Aquí Claro. que nadie critique. Todo esto es válido. Aquí que nadie critique. Mira, MVP también llevó lo suyo, su agüita. Patadas y pisotones para Lashley, cortesía de Rollins y no se encargaba de Biggie. Ahora Biggie está atacando a KO y a Rollins. Él se los dijo que no se metieran en su lucha. Oye, pero hay que ser bien tosudos. Están ayudándose los tres, Biggie. Castigan en el abdomen, lo levantan. Urinagi contra la mesa, KO. El todopoderoso, increíble, pero cierto. ¿No podrá servir? Es válido con el bastón. A el esa golpe pierna. aparte. La pierna que lastimó Roman Reigns. Posero de la rodilla de Biggie, lo remata Lashley con tremenda lanza encima, 1-2 y Bobby Lashley de esa manera participa en una lucha que va a ser una fontana de 4 esquinas por el título del WWE en nuestro primer evento del año 2022 Day One. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información del show rojo, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.